Bueno, tal como lo anuncié, Bernardo Basombrío acá con nosotros. Tenemos 15, 20 minutos en lo que quiero aprovecharlos al máximo. Bienvenido al programa, Bernardo. Buenas noches, ¿no? Buenas noches, Carlos. Bueno, vayamos con la última información, ¿no? El Cramdown lo gana Mariano Grassi, Grassi Sociedad Anónima. El juez se lo otorga. Grassi difunde por todos los medios ya como dueño de Vicentín, habla de proyectos futuros, incluyendo el Nodo Norte. Y la última información dice que el juez da por terminada la intervención y, digamos, le entrega a los nuevos dueños, a Grassi Sociedad Anónima, el manejo de la empresa. Y a todo esto me pregunto yo, ¿cómo? ¿No es un fallo que tiene lugar a apelación? El juez da lugar al ganador del Cramdown justamente por la regla distintiva que hay en el periodo de salvataje respecto del periodo de exclusividad según el artículo 45 de la Ley de Concursos y Quiebras. Oportunamente, Vicentín, cuando alcanzó las mayorías, tenía unos requerimientos que el juez midió de acuerdo a eso, y en la etapa de salvataje para el juez es diferente. En la etapa de Cramdown son distintas las varas con las que se tiene que medir en el contexto para considerar si puede conceder una homologación o no. En el caso de lo que vos me preguntás recién, bueno, como que da por asumido a Grassi Sociedad Anónima como la nueva dueña de Vicentín, lo dice a partir del 30 de diciembre para que designe nuevo directorio y retiró la intervención de la compañía. Pero ¿qué pasa? Al 29 de diciembre vence el periodo de impugnaciones. Y Molinos y Dreyfus confirmaron que van a presentar una impugnación, que van a apelar la decisión ante la Cámara seguramente. La Cámara de Apelación de Reconquista. Sí. Porque se trata de un fallo de primera instancia de Lorenzini. Correcto. Y que esto, por lo tanto, van a pedir la suspensión de la medida y seguramente con esas apelaciones no puede ejecutarse nada. Hasta que la sentencia no quede firme, Grassi no puede tener la llave de la empresa. ¿Es seguro esto que me decís de Molinos Agro y Dreyfus? Digo porque a todo esto surgen siempre versiones, ¿no? Hay que tener en cuenta las costas son elevadísimas de todo esto y quien pierde todo esto se tiene que hacer cargo de todo prácticamente, y son varios millones de dólares, tengo entendido, ¿no? Que sí, son mucha plata. Es una versión local que ha circulado que van a apelar por las costas del juicio, es decir, los gastos que se tienen que pagar por el juicio. Pero a mí me han confirmado personalmente los abogados de Molinos y de Dreyfus que van a ir derecho a apelar la decisión del juez. Es decir, ellos se consideran con el derecho de ser primeros y a la vez en las impugnaciones que fueron rechazadas le han marcado al juez que 11 en total. 11 impugnaciones en total le han fueron marcado. Rechazados por el juez. Sí. Todas fueron rechazadas por el juez por improcedentes e infundadas. Con esos argumentos las rechazó de plano. Y bueno, a partir de ese rechazo, Molinos y Dreyfus pretenden insistir con que a la hora en que Grassi levantó la mano para decir yo tengo las mayorías y cumplí con todo esto, analiza que los cómputos no han sido los más certeros. Al mismo tiempo considera que no solo los cómputos, sino los votos. Pero el juez dice que los votos en la etapa de Cramdown no tienen la misma vara de consideración respecto del periodo de exclusividad del artículo 45, que entonces ahí había otras instancias. Así que ahí, de esta manera, el juez tiene todo alineado o ha alineado en función de un jurista norteamericano y filósofo que se llama Donald Dworkin, en la que señala que sobre
tiene que primar el interés individual respecto del interés colectivo. Es decir, si la ley, cuando hay alguna laguna o algún vacío, encuentra al juez alguna duda, pero claramente el crackdown en la ley argentina establece que el primero que llega es el primero que gana si cumple las mayorías. Entonces el juez fue muy sencillo en decir, cumplió las mayorías y dijo primero que alcanzó esas mayorías. Están las dos cosas comprobadas para el juez. Por lo tanto, le da a la empresa Gracie, a pesar de considerar interesante la otra propuesta, pero eso sería un interés colectivo o político, según la filosofía de Dworkin. Es decir, sin tener en cuenta la impugnación principal, digamos, que era la invalidez de la cantidad de votos, que era lo que había a pesar de eso, ¿no? De esa invalidación que el juez rechazó. Está bien. Lo que quiero es que me cuente, suponiendo, porque acá podemos pensar que puede correr la impugnación de Molinos Agro y Dreyfus, como puede ratificarse, digamos, el crackdown en favor de Gracie. En favor de Gracie, ¿no? Yo no sé si en ese caso tiene la potestad de recurrir a la Corte. Probablemente, si empieza una carrera recursiva, van a llegar los dos a la Corte. Pero aún suponiendo de que en todas estas instancias Gracie se queda definitivamente con Vicentín, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre esta propuesta de Vicentín y la primera homologación del concurso de Vicentín, aprobado por la Cámara de Apelación de Reconquista y que fuera después, posteriormente, rechazada por la Corte ante el recurso de queja de Gracie? Me gustaría hacer esa comparación, porque yo creo que ahora el tema adquiere importancia, comparar a ver si esto es igual, mejor o inferior a la propuesta original. Mirá, haciendo una valoración entre lo que fue el primer acuerdo, digamos, con los acreedores que propuso Vicentín y este acuerdo que propone con los acreedores Gracie, hay una, digamos, en el contexto y en el orden jurídico de la ley de concursos, el juez cumplió de la misma manera con el test de legalidad y principio de abusividad que marca el artículo 52 de la ley de concursos y quiebras. Es decir, encontró para los dos, trabajó con la misma vara y hizo sus excepciones. La diferencia quizás pueda medirse en el tono de la palabra abusividad. Fue muy riguroso con Vicentín respecto de llamarla abusiva en su propuesta, pero fue más suave respecto de la propuesta de Gracie. En esta instancia. En esta instancia, aduciendo a que prima una celeridad porque amenaza el principio de quiebra. Ahora, en su momento la Cámara dijo, cuando le dio la homologación a Vicentín, de que se hablaba de quiebra o de homologar, esa dualidad, que la Corte retó a la Cámara por usar ese concepto, que era quiebra y acá se está usando otra vez, o quiebra o homologación. Y acá nadie dice nada. Y acá nadie dice nada, o barbaridad. Y después achaca al juez en la primera instancia que hay un esfuerzo desigual de parte de la concursada y de los accionistas que no comparten el quebranto con sus acreedores. Hay que recordar que ese 95% que se desprendía la familia de las acciones y se guardaba ese 5% no significaba que se guardaba algo. Era algo que estaba destinado exclusivamente al pago de gastos postconcursales. No es que la empresa se guardaba algo, o la familia. Y después, por último, le planteó el juez en ese fallo contrario a homologarle, en la primera instancia, es que no presentó un plan de mitigación respecto del pago, de que había un pago de intereses en la propuesta a 12 años, que el primer año era muy duro respecto de los otros acreedores y que no había un plan concreto y tangible para el Nodo Norte, algo que insistió muchísimo y hoy
lo está pasando bastante por alto, que hay fuentes que están hablando de que Grassi al Nodo Norte lo ha llamado la cabeza del chancho, cosa que no, como si no tuviera utilidad práctica. Entonces, yo insisto en una cosa, y siempre hablando sobre lo que dicen los expedientes y fijando en lo que Grassi plantea en su propuesta. Grassi en su propuesta original, cuando hizo una oferta para buscar la compra de las acreencias a los bancos internacionales, dijo en su página 15 de 19 que él iba a tener que vender activos para devolver fondos a las sociedades offshore que habían participado en esa compra de acciones de los bancos internacionales, de las acreencias de los bancos internacionales. Así que hay que mirar un poco el día a día a ver con qué se va a salir Grassi respecto del Nodo Norte, si es el eventual nuevo propietario de la compañía. Bueno, en ese sentido hizo declaraciones mediáticas, mandó comunicados, sí. Tanto al personal que se desempeña aquí, como dirigiéndose a la opinión pública, de que está sumamente interesado en la continuidad del Nodo Norte, ¿no? Y anunciando que va a entablar negociaciones y conversaciones con la Unión Agrícola de Avellaneda, ¿no? Como dejando sobreentendido de que así como la Unión Agrícola iba a participar de la otra propuesta de Molinos Agro y la de Dreyfus, también tendría las puertas abiertas como para participar, en este caso, del Nodo Norte, ¿no? Bueno, en ese caso sería algo positivo. Una de las otras cosas que sobrevuela es que la primera cita fue para una empresa de Córdoba de nombre Porta, que quería producir alcohol, usar la planta de bioetanol y demás, pero no se han adquirido mayores referencias, por lo menos entre los medios, entre los operadores, como para decir, bueno, quién es Porta, si tiene la envergadura para afrontar la operación, etcétera, etcétera, versus Unión Agrícola Avellaneda, que acá se conoce plenamente, y un mayor grado de certeza con la seguridad de la continuidad operativa. Claro, además por la solidez de la empresa. Compañía. Estamos hablando de la cooperativa más grande del país, nada menos, ¿no? Eso por un lado. Pero además, porque aparece por todos lados, ¿no? Haciendo declaraciones periodísticas e incluso aventurando lo siguiente. El frigorífico Friar, que fuera antes de Vicentín, pero que ya no tiene más nada que ver con Vicentín, tiene un feedlot gigantesco en Nicanor Molina, no me acuerdo cómo se llama el feedlot. Don Nicanor. Sí, Don Nicanor, una cosa así, que tiene capacidad para 30.000 vacunos, o sea que es un feedlot gigantesco que está prácticamente desocupado ahora, ¿no? Entonces dijo que lo primero que va a hacer es, entablar negociaciones o comprar eso a Friar, y llenarlo inmediatamente de vacuno. No sé cómo haría, porque si Friar no tiene animales allí, no es porque no quiera, sino porque no hay, ¿no? Hoy he sabido que los frigoríficos están trabajando, en el caso de Friar, a mitad de su capacidad por falta de hacienda, ¿no? Sí. Y si bien tiene ese feedlot, no lo ocupa por falta de hacienda. Quiero decir con esto de que está, como diría el criollo, está agrandado este hombre, ¿no? Con esto que pasa, y está haciendo todo tipo de declaraciones, como diciendo, gracias a esto voy a reactivar todo el norte, una cosa así. Sí, está en tren de promesas y te consulto, ¿y qué pasa con Algodonera Avellaneda? Algodonera Avellaneda está en una crisis terminal, ¿no? Está al borde de la quiebra y están haciendo todo tipo de esfuerzos para evitar la quiebra precisamente y establecer una continuidad laboral, pero ya los empresarios han dicho, ¿no? de que en caso de reanudar las actividades van a ser muy limitadas, ¿no? Debido a que no solo se trata de una crisis de esta empresa,
que antes se solucionaba con el grupo, con Vicentín. Tenía un problema, venía plata de algún otro sector que tenía excedentes y solucionaba el problema. En cambio ahora no existe esa posibilidad, además de la crisis impresionante que tiene la industria textil argentina en este momento, donde no sería el único cierre si esto se termina, ¿no? Claro, pues lo que yo tengo en ese punto es: el Banco Nación le reclama a Algodonera Avellaneda por los 300 millones de Vicentín, que tiene la pata puesta encima, cuando en realidad el Banco Nación a Algodonera Avellaneda le prestó solamente 3,5 millones de dólares. Con lo cual es bastante injusto el tratamiento sobre la presión que hay hacia Algodonera Avellaneda. A su vez, Algodonera Avellaneda tiene algunas desmotadoras que si vende esos activos como unidad productiva independiente puede acomodar su situación. La gran ventaja que tiene Algodonera Avellaneda es que los activos son de primera línea. Es decir, la línea de producción que tiene es lo más moderno que hay en el país. Hay que ordenar un poco la capacidad de producción, de ajustar costos, el modus operandi de la producción, ordenarla administrativamente, pero de por sí con esos activos tiene para salir para adelante. Bueno, habrá que ver cómo se ensambla hacia cómo se ensambla esto y cómo sigue. Hay mucha intervención por parte del gobierno de la provincia a través del ministro de Trabajo, ¿no? Está muy ocupado en ese tema y sirve de mediador entre los trabajadores, la Asociación Obrera Textil y la empresa, ¿no? Pero es una situación... acaban de firmar, vale decirle al público, a la audiencia, que han firmado un acuerdo para ir cobrando los sueldos y otra parte que quede medio relegada, que el sindicato se negaba, así que más o menos van conteniendo la situación. Esto sin olvidarnos que tanto Dreyfus como Molino le han planteado al juez una propuesta de solución para Algodonera Avellaneda a la vez. Y han propuesto también un plan concreto de trabajo para el Nodo Norte, que tanta claridad pidió el juez durante los 5 años de concurso. Hoy estamos en diciembre del 2025 y llevamos 6 años de concurso desde el momento de crisis de Vicentín. Sí, y que termina con una propuesta que si uno dijera, wow, que es superior a la primera que fue rechazada, pero no es así. No es superior a la primera. A ver, yo comparo una cosa. Me da a entender que la primera propuesta, el acuerdo de pago que existe hace 4 años, para mí es mucho más solvente. ¿Por qué? Porque era una propuesta de pago inescindible de inversiones. Inescindible de inversiones es una palabra que está escrita formalmente en el contrato, y lo que dice es: Bunge, ACA y Molinos, ¿cuál era? Bunge, ACA y Viterra, los 3 socios, iban a poner plata a hacer inversiones sobre la empresa y además se comprometían a hacer la espalda financiera y productiva de la empresa, con lo cual esto daba un camino de avenida ancha suficientemente holgado como para encaminar todo el proceso, resolver las instancias. Seguro. Acá estamos ante una resolución de homologación frente a un crackdown que todavía no se conoce la profundidad del respaldo financiero del ganador, pese a que su oponente era mucho más sólido financiera y productivamente. Y también cuando se compara la experiencia de un correacopio frente a Dreyfus y Molino no tiene punto de comparación con Grassi. Ese es el otro aspecto. Y el tercer punto sigue siendo flojo el Nodo Norte, o sea que hay muchas cosas que están como cables sueltos. Vamos a ver qué pasa a futuro. Hay que pero además con otro aditamento, ¿no? 5 años de descapitalización de la empresa, 5 años en que se fue perdiendo valor, pero totalmente, y ahora el que se haga cargo tiene que invertir un montonazo de guita, cosa que no ocurría antes, o sea que es muy costoso para quien se haga cargo de esto. Por supuesto, con visión de futuro, eso con el tiempo se va recuperando, pero de entrada hay que invertir una
una cantidad de guita impresionante ahí. Sí. Porque esto se ha mantenido así, pero en forma de ir más emparchando las situaciones que otra cosa para que se estire lo suficiente hasta que llegue este fallo, que además una vez producido lo aceleran una barbaridad para que termine de una vez por todas el calvario de seguir soportando esta situación y dar lugar a la inversión verdadera que tenga que venir. Y la cuestión del nodo norte, que por más que Gracia hable y hable, no se sabe qué es lo que va a pasar. Exacto. Y por lo pronto la próxima certeza es hasta el 29 de diciembre. Si aparece una apelación, la declaración como vencedor del crackdown de Grassi no está firme. Grassi no puede poner una pata en la compañía hasta que no quede firme el fallo y libre de impugnaciones. Ajá. Libre de apelaciones. Hasta que no esté completamente firmado y cerrado el acuerdo y Molinos y Dreyfus digan nos retiramos de esta campaña. Y hasta ahora lo que han manifestado los abogados es que no creo que esta semana, pero la semana próxima estarían presentando esa apelación. Y tienen tiempo hasta el 29 de diciembre, están trabajando en eso seguramente. Bueno, o sea que vamos a seguir seguramente hablando de este tema. Bernardo, como siempre, gracias por tu tiempo. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Carlos. Un saludo para vos y toda la audiencia de Agenda Personal. Pausa y ya enseguida estamos conectándonos con Héctor Satt, el titular de la comuna de Guadalupe Norte.